Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Relatos orgánicos, artesanales, contados por su servidor. Comenzamos. Tengo varios años que no voy a la capital del estado de San Luis Potosí. Desde aquellos años en que se postuló para ser Patrimonio Cultural de la Humanidad. Poquito a poquito le faltó, pero es una ciudad llena de rincones antiguos, de edificios majestuosos, de espacios para recorrer, sus famosos 7 barrios, cómo no. Y ahora que en las noticias nacionales han estado implicados los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila y por qué no decirlos, todo el noreste mexicano en la cuestión del tráfico de personas, me ha hecho recordar las leyendas potosinas. Y por ahí, por algunos parajes, por el barrio de San Sebastián, el barrio de San Miguelito, la calzada de Guadalupe donde está la caja de agua, que ahora está en el logotipo emblema del equipo de fútbol. Recorrí varias veces esos lugares y me viene a mente el relato de Claudia. Es una historia de amor, es una leyenda de despecho. Y quizás ese sea el origen de una rivalidad social o hasta deportiva que existe entre dos ciudades no muy lejanas. Pero ¿quién era Claudia Zuley? Una joven agraciada, mujer muy alegre. Como todas las jovencitas de su edad de principios del siglo pasado, tenía muchos sueños por cumplir. Físicamente se le describe como una jovencita rubia, con ojos tan azules como el cielo, de belleza abundante, de tez clara, de rasgos finos, aparentemente de una pureza de alma y de una alegría de temperamento que hacía que todos los jóvenes potosinos, capitalinos, pues, residentes de esa ciudad capital del estado, quisieran desposarla, lo cual no era tarea fácil. Claudia solamente tenía una hermana y una madre. Sin embargo, producto de los bienes raíces, digamos de la herencia, de la viudez de su madre, podían mantenerse en buena situación, acudir a fiestas, ser la delicia de la sociedad y quizás la envidia de los hombres. Pero al ser San Luis un lugar de paso y en la creciente industrialización de esa parte del país, jóvenes llegaban y se establecían de manera temporal, acudían a San Luis Potosí por negocios, y uno de ellos era Rodolfo. He aquí que en estas fiestas de ocasión de hace poco menos de 100 años, donde jóvenes foráneos y locales convivían, se toparon Claudia y Rodolfo. Y desde el primer vistazo se dio el enamoramiento. No sé lo que haya pensado Rodolfo, pero como cromosoma Y de aquella época, igual él tenía planes más a corto plazo. Claudia no. Seguramente al haber conocido a Rodolfo se estaba imaginando ya a los hijos, a los nietos, a los nombres, a la casa, ya saben, hay distintas formas de ser previsores en la vida. Pero la relación marchaba bien, hay que decirlo. Y la gente no veía con desdén a aquel joven, también era guapo, se presentaba siempre de forma correcta.
Era la época en que en esa ciudad y para esa sociedad importaban mucho las formas, a veces más que los fondos. Y tenían la aprobación tanto Claudia como Rodolfo de aquella sociedad bien habida potosina. Al punto es que, pasados varios meses, porque Rodolfo iba y venía, se quedaba algunos meses o semanas, porque decía que su familia era de Querétaro. Y todo el mundo le creía, no había razón para desconfiar de aquel portento en cuanto a su presentación, a sus negocios, a la pulcritud de su vestimenta, a su cara bien alineada, su bigote debidamente cortado y rasurado, y aquella rubia de ojos tan azules, de manos tan delgaditas, Claudia Zuley, vio con sorpresa cómo un día él le entregó un hermoso anillo de oro blanco y le dijo: Claudia, vamos a preparar la boda. Este anillo ha pertenecido durante varias generaciones a mi familia. Yo también soy hijo único. Y mi madre me ha permitido que pueda entregarte esta joya. Imagínense, prácticamente de alegría lloraba Claudia. Y sí, pusieron la fecha de la boda. La establecieron y dijeron que se iban a casar ahí en la iglesia de San Miguelito. Enfrente pues está el jardín y había espacio para poder arrimar alguno de esos carros que circulaban poco a poco en mayor cantidad en la ciudad potosina. Y le dijo Rodolfo: ya para esa fecha te aseguro que podrán venir mis familiares y haremos una boda bonita, majestuosa. Incluso podemos buscar un lugar para la recepción o la podemos hacer en tu casa. Efectivamente, se hicieron los preparativos. El mole, la comida se preparó para ejecutarse la fiesta propiamente en el patio de la casa de Claudia. Y todo el mundo estaba esperando la fecha del día de la boda. Semanas antes Rodolfo había llegado para ultimar los detalles y le había dicho que no se preocupara, que muy tempranito, pero el mismo día por la mañana, él llegaría y que en la tarde estarían casándose. Afortunadamente ya había carreteras que conectaban a Querétaro con San Luis Potosí y el traslado era en algunas horas, sea en coche particular o en camión. Y dicho y hecho, todo mundo se preparó. El día de la boda, desde la mañana, Claudia se arregló el pelo, se arregló las manos, hicieron preparativos. Llegaron algunos familiares, no lo sabía tanto, recuerden que solamente su hermana y su madre acompañaban a Claudia. Y efectivamente, la boda que se llevaría a cabo en la tarde, pero desde la mañana, ahí en la casa que rentaba Rodolfo, lo mandaban buscar. No llegaba. Señorita Claudia, pues no está el coche y no ha llegado Rodolfo. Seguro no ha de tardar. Bien, seguían con los preparativos. Oiga, ya falta una hora para la boda y... No está el coche de Rodolfo. Ah, qué caray. Espero que llegue completamente arreglado para la boda. Si no, todo esto se va a retrasar. Y fueron y llevaron a Claudia a las puertas del templo de San Miguelito. Empezó a llorar, porque ya prácticamente era la hora de la boda y no había noticia. Los mismos asistentes empezaban a comentar y a murmurar entre dientes: hombre, que se rajó el novio. ¿No se habrá accidentado? La carretera tiene tramos bastante inseguros. Y eso comentaban y tocaron las campanas para llamar a misa.
Y llegaban todos, menos Rodolfo. Y sí, terminaron de sonar las campanas y estaba ahí Claudia Zuley llorando su pena, su abandono. Su madre y su hermana la acompañaban y en serio se preguntaban de buena fe, ¿no se habrá accidentado? ¿No tiene todavía teléfono en su casa? No, estamos a principios del siglo XX. El teléfono todavía era un lujo. ¿Te dejó un domicilio para ir a buscar? Pues sí. Vamos a comentarle a alguna persona que viaje a Querétaro para que trate de encontrar el número de esa calle. Y así pasó la tarde y la noche de aquel sábado en el cual Claudia se iba a casar. Claudia se la pasó llorando. Lo más triste es que no supo nada de Rodolfo. La abandonó, sufrió algún accidente. Recorrieron la carretera rumbo a Querétaro, preguntando incluso en las paradas a los incipientes camioneros de aquella fecha transportistas. Nadie comentó de algún incidente. Y las personas que buscaron el número de la calle, que curiosamente estaba cerca de la Alameda, pues le dijeron que ese número no existía, que esa calle no llegaba hasta esa numeración. Pero Claudia decía, no, seguramente se equivocó, yo escuché mal cuando me dio el domicilio. Pero en Querétaro nadie conocía al tal Rodolfo. Y así pasaron los días. Pero no pasó la tristeza. Se decía que Claudia dejó de estudiar. De por sí en aquella época quizás lo más que pudo aspirar fue una carrera comercial que dejó trunca. Y se la pasaba las tardes y las noches ahí, llorando, en el jardín de San Miguelito. La veían y la gente comentaba con pena. A veces iba su madre y su hermana para recogerla y ella no quería y se escuchaban de manera más fuerte aquellos sonidos, aquel llanto. Y seguía ella acudiendo los sábados. De repente la comenzaron a ver que acudía los sábados y con el vestido de novia. Obviamente la gente empezó a pensar que estaba perdiendo la cordura. Y sí, efectivamente la estaba perdiendo porque entre los llantos y los gritos de desesperación se le empezaba a lanzar a cualquier caballero que veía medianamente bien vestido. ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Eres tú! ¡Ven! ¡Vámonos! Nos están esperando en el templo. Y tenía que acudir la gente para separarlos, a pedir ayuda. Háblenle a su mamá, háblenle a su hermana. Y las separaban. Pero otra vez se repetía el siguiente sábado el incidente de una Claudia cada vez más demacrada, más delgada, deprimida, al borde de la locura, que estaba cazando jóvenes paseantes. Ya muchos no se atrevían a cruzar por ahí o preguntaban de antemano a los tenderos y a las personas de los locales que estaban a la esquina. ¿Anda por ahí Claudia? Sí, mejor me doy la vuelta. Y así pasaron los meses, prácticamente pasó un año. El punto es que, producto de aquella enfermedad, aquella anorexia, aquella depresión, enfermó gravemente y pasó lo que desafortunadamente tenía que pasar. Claudia murió. La enterraron. Lo único que le quedaba a la pobre chica era aquel anillo de oro. Extraño anillo. ¿Por qué? Porque pues estaba engarzado con una acerina negra. Y no sabían qué hacer. Ni la madre ni la hermana. Luego lo supieron. Porque resulta que los siguientes sábados posteriores a aquel incidente, o mejor dicho, al incidente de la muerte de Claudia,
Se decía que si pasaba uno por la noche en el jardín de San Miguelito, a veces se le atravesaba el espíritu de Claudia Zuley, el cual caminaba por ahí con un vestido de novia y que perseguía a los jóvenes que acudían solos y les pegaba un susto de muerte. Y la gente empezaba a correr, y ocurría los sábados por la noche. Se empezó a correr la leyenda de que el espíritu de Claudia estaba ahí, en medio del jardín de San Miguelito. Y lo que optaron por hacer, tanto la madre como la hermana, fue donarlo para la iglesia, en concreto para la Virgen de la Soledad, que también está ahí en uno de los templos de San Luis Potosí. Parece apropiado porque si bien la Virgen de la Soledad es la representación de una madre que perdió a su hijo martirizado por aquellos que lo crucificaron, también la muerte de Claudia Zuley fue por la soledad y la depresión que le provocó el abandono de aquel Rodolfo que se decía de Querétaro. Así es que la gente dice en la actualidad que precisamente parte de la rivalidad que existe a nivel de cercanía regional, comercial y vamos a decirlo que hasta deportiva, tiene que ver porque a una bella joven potosina la dejaron vestida y alborotada, dícese que por un joven atrevido queretano. Nunca pudimos comprobar, hablo en cuanto a los habitantes anteriores de nuestro país y de aquella región, si Rodolfo efectivamente era queretano. Pero eso se dijo, y por eso a veces hay broncas en el deporte o hay competencia económica, comercial, social, vaya usted a saber. Pero si usted va a San Miguelito, va a San Sebastián, va a La Carranza, a disfrutar de San Luis Potosí, de sus museos, de sus restaurantes, de ese ambiente mágico, si se atreve a pasar por el barrio de San Miguelito y en concreto por el jardín, caballero, no vaya solo, no sea que Claudia le vaya a pegar un susto. Escriba, opine, crónicasdeespanto0@gmail.com. Ya lo sabe, aquí nos vemos cada domingo. Hasta la próxima.